Ella era la más joven del campo, sin parche ni reputación, solo con un Barrett 050 prestado y un portapapeles lleno de datos de viento. Los francotiradores veteranos apenas la reconocieron. Uno se rió. Ese récord es más antiguo que ella, pero tomó posición, se ajustó con calma, un disparo, impacto directo, 3.540 metros. Nadie aplaudió. Simplemente revisaron el libro de registro y se quedaron congelados cuando su nombre apareció impreso al lado del nuevo registro. Ella devolvió el rifle sin decir palabra y se alejó. ¿Desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy? Si esta historia resuena contigo, considera suscribirte para recibir más historias de héroes no reconocidos. La niebla de la mañana se aferraba a las instalaciones de entrenamiento de puntería avanzada de Fort Blackwood mientras Ren Tanauser atravesaba el campo de tiro. A diferencia de los demás, con su equipo personalizado y parches de unidad, ella solo llevaba un portapapeles desgastado lleno de gráficos de datos de viento meticulosamente organizados. Su cabello castaño rojizo estaba recogido bajo una gorra sencilla y sus uniformes BDU carecían de cualquier insignia o decoración. Al final de la sesión informativa de la mañana, sintió las escaleras sin reconocerlas. El sargento mayor Kaslov, con el rostro marcado por las cicatrices ganadas en conflictos sobre los que la mayoría de los tiradores más jóvenes solo habían leído, describió los parámetros para su próxima misión de extracción. Esta operación requiere una precisión que va más allá de los parámetros estándar, explicó Kasov, con la voz ronca por años de gritar por encima de los disparos. Necesitaremos fuego de cobertura desde posiciones que previamente se consideraban fuera del alcance efectivo. El teniente Ambrose, con su experiencia en tiro olímpico y su perfeccionismo técnico, estudió los mapas topográficos con intensa concentración. A su lado, el especialista Drake se reclinó en su silla con la confianza casual de alguien que ha visto su nombre en los libros de récords. Solo nuestros tiradores más experimentados serán considerados para el puesto principal, concluyó Kasov, mientras sus ojos recorren a Ren sin detenerse. Cuando se distribuyeron las asignaciones de personal, Ren recibió exactamente lo que esperaba: tareas de observación. Ella grababa las condiciones atmosféricas mientras los tiradores reales practicaban. Mientras recogía sus papeles, la voz de Drake se escuchó deliberadamente a través de la habitación. La chica del tiempo se cree una tiradora, comentó, provocando una risa apreciativa. Los dedos de Ren se apretaron casi imperceptiblemente alrededor de su portapapeles. Se permitió respirar hondo, cerrando los ojos brevemente antes de que su expresión volviera a la neutralidad. Ninguna reacción, nunca una reacción. A lo largo de la mañana, se movió entre puntos de observación, documentando la velocidad del viento, la dirección, la humedad y una docena de otras variables que podían afectar la trayectoria de una bala. Observó cómo incluso el veterano luchaba con las difíciles condiciones del día. Cuando Ambrose falló su tercer disparo consecutivo al blanco de 2.800 metros, Ren tomó nota. Al verla bien, frunció el ceño. Algo que compartir con la clase, la desafió. El viento en tu posición se lee diferente que en el blanco, dijo en voz baja. Hay una corriente cruzada en el marcador de rango medio. Ambrose se dio la vuelta sin reconocerlo, pero ajustó su siguiente disparo usando casi exactamente la corrección que ella habría sugerido. Dio en el blanco, pero no dijo nada. Al mediodía, la frustración invadió el campo de tiro. Incluso Drake, cuyo el disparo récord de 3.400 metros le había otorgado un estatus casi legendario, pero no podía mantener la consistencia a distancias extremas. Las condiciones se consideraban imposibles para intentos de récord, aunque nadie admitiría la derrota tan directamente. Ren continuó su trabajo silencioso, invisible excepto cuando alguien necesitaba las últimas lecturas atmosféricas. Pero quienes se hubieran dado cuenta habrían visto sus ojos no en su portapapeles, sino estudiando la técnica de cada tirador, haciendo mentalmente los ajustes que fallaban, calculando los disparos que no podían completar.
El viento de la tarde arreció a medida que las nubes se acumulaban sobre las montañas distantes. Ren registró la caída de presión barométrica, calculando cómo afectaría las trayectorias de largo alcance. Los veteranos se apiñaron cerca del cobertizo de equipo, en voz baja pero tensa, mientras discutían la próxima misión. 3000 metros mínimo, decía Ambrose en terreno montañoso con patrones de viento impredecibles. El general quiere certeza, respondió Kasov. Un disparo, una muerte desde una posición que le da a nuestro equipo de extracción la máxima cobertura. Drake negó con la cabeza. Incluso en condiciones perfectas, eso es forzar los límites. Ninguno de ellos notó a Ren, que estaba al alcance del oído, comprobando metódicamente sus instrumentos. Su mente calculaba distancias, ángulos y variables automáticamente, tal como le había enseñado su padre. 3000 metros era difícil, pero totalmente posible con la aproximación correcta. Lo había hecho incontables veces sola, lejos de campos de tiro militares donde podrían surgir dudas sobre el acceso de civiles a tales distancias. Llegó la hora del almuerzo y los tiradores se reunieron en la tienda comedor. Ren estaba sentada sola, con el cuaderno abierto junto a su bandeja, haciendo cálculos adicionales basados en las observaciones de la mañana. Estaba tan absorta que no notó que el teniente Ambrose se acercaba hasta que su bandeja cayó frente a la suya. Su corrección anterior, dijo sin preámbulos. ¿Cómo detectó esa contracorriente? Ren levantó la vista, momentáneamente sorprendida por la dirección directa. Las banderas de viento secundarias mostraban una rotación contraria en comparación con los marcadores primarios, respondió. Crea un efecto espiral a aproximadamente 1500 metros de distancia. Ambrose la observó con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo lleva en esta unidad? 3 semanas, señor. Y antes de eso, varios destinos, principalmente observación y recopilación de datos. Parecía estar. Quería preguntar más cuando la voz de Drake resonó por toda la tienda. Ambrose, no me digas que sigues los consejos de tiro del porteador. La expresión de Ambrose se apagó al instante. Se levantó, dejando su comida a medio comer. Solo revisando sus datos, dijo antes de volver a la mesa del veterano. Ren volvió a su cuaderno, tranquila. Estaba acostumbrada a que la despidieran, había contado con ello para su plan. El anonimato era protección. La invisibilidad era poder. Su padre también le había enseñado eso en esos últimos meses antes de que vinieran a por él. La sesión de la tarde comenzó con la comprobación del equipo y la recalibración del campo de tiro. Kasov asignó posiciones una vez más, colocando a Ren en el puesto de observación más alejado de la acción. Mientras se alejaba, escuchó a Drake bromear con los demás. Apuesto a que nunca ha disparado nada más grande que una pistola de servicio. Ojalá lo supieran, pero pronto lo sabrían. En su puesto de observación, Ren registró meticulosamente las condiciones mientras los disparos resonaban en el campo de tiro. Los veteranos lo pasaban aún peor con las condiciones de la tarde. Las ráfagas de viento causaban cambios impredecibles. Y la presión barométrica seguía bajando a medida que el sistema de tormenta se acercaba desde las montañas. Ren observó al especialista Drake intentar su récord de distancia de 3400 metros 6 veces seguidas. 6 fallos. Su frustración era visible incluso desde la distancia. Tras su último intento, golpeó la barandilla de la plataforma de tiro con la mano. Kasov pidió un descanso y los tiradores se reunieron para una sesión de estrategia. Desde su puesto, Ren podía ver su animada discusión, la tensión en su lenguaje corporal. La misión se acercaba y no se sentían más seguros a las distancias requeridas. Miró su reloj. La sesión del día terminaría pronto. Era ahora o nunca. Empacó sus instrumentos con cuidado y regresó al campo de tiro principal, donde los veteranos ya guardaban el equipo. Kaslov revisaba los datos del día con evidente decepción. Señor, dijo, acercándose directamente a él. Me gustaría hacer un tiro de práctica.
La conversación se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Kasov la miró con sorpresa que rápidamente se transformó en escepticismo. ¿Alguna vez le has disparado a un oso? 050, muchacho. Este modelo no, señor, respondió ella con sinceridad. Cerca de allí, Drake se rió. Ya la oíste, Cass. Deja que el que maneja el portapapeles lo intente. Ambrose, más curioso que burlón, recuperó su rifle. Hazlo, dijo, entregándoselo. Simplemente no rompas nada. Los tiradores restantes se reunieron para mirar, esperando un breve entretenimiento antes de la cena. Ren los ignoró mientras preparaba metódicamente su posición, organizando su tapete de tiro en una configuración que no habían visto antes. Eso no es reglamento, murmuró alguien. Comprobó el viento utilizando una técnica manual única y luego adoptó una postura ligeramente poco convencional, pero notablemente estable. Su respiración se hizo visiblemente más lenta, controlada de un modo que incluso Ambrose notó con reticente respeto. Drake se apoyó contra un poste, sonriendo. Ese disco es más antiguo que ella. Mientras Ren se preparaba para disparar, recuerdos fragmentados pasaron por su mente. Una versión más joven de ella misma observando a alguien demostrar la postura de tiro adecuada. Una fotografía deshilachada de una unidad militar, de la que había memorizado cada rostro a partir de un titular de un periódico parcialmente visible en un cajón que no debía abrir. Récord disputado después de la misión. Alejó los recuerdos, concentrándose solo en el presente, la sensación del rifle, los cálculos en su cabeza, los pequeños ajustes de variables que la mayoría de los tiradores nunca considerarían. Una respiración medida. Presione suavemente el gatillo. El disparo del rifle resonó en todo el campo de tiro. Se hizo el silencio mientras esperaban la confirmación del objetivo. Los segundos se convirtieron en un minuto completo antes de que la radio cobrara vida. Impacto directo. Centro de masa. La voz del oficial de campo de tiro reflejaba incredulidad. Distancia 3.540 metros confirmar. Los veteranos intercambian miradas de sorpresa. Kaslov cogió unos prismáticos mientras Ambrose activaba el sistema de puntería digital. Lo imposible había sucedido un día en el que sus mejores tiradores no pudieron mantener la consistencia en distancias mucho más cortas. Confirmado, dijo finalmente Ambrose, con su voz apenas por encima de un susurro. Eso supone 140 metros más que el récord actual. Drake siguió adelante, exigiendo verificación. Tiro de suerte. Tiene que serlo. Revisen el libro de registro, ordenó Kaslov con expresión indescifrable. Mientras Ambrose introducía los datos, el sistema solicitó el nombre completo del tirador para el registro. La voz de Ren era firme al decir, Tanouser René. El efecto fue inmediato. Kaslov alzó la cabeza de golpe, reconociéndolo con un destello en sus rasgos curtidos. ¿Alguna relación con Esre Tanouser? Ren no dijo nada mientras le devolvía el rifle a Ambrose con cuidado. Entonces simplemente era mi padre. La revelación golpeó a la unidad como una fuerza física. Esre Tanouser, el fantasma, había sido una leyenda cuyo récord de tiro a larga distancia se mantuvo indiscutible durante décadas hasta su repentina desaparición tras un fracaso catastrófico en una operación clasificada. Sus técnicas ya no se enseñaban, su nombre rara vez se mencionaba. Tu hija fantasma, susurró Drake, usando el indicativo que antes se pronunciaba con reverencia. Ren no lo reconoció. Simplemente recogió su portapapeles y se alejó del campo de tiro, dejando un silencio atónito a su paso. Ren no miró atrás mientras se alejaba del campo de tiro, manteniendo su ritmo mesurado, hasta que estuvo segura de que ya no la veían. Solo entonces relajó un poco los hombros y respiró larga y controladamente. Lo difícil ya estaba hecho. El nombre ya estaba ahí, pronunciado en voz alta en un lugar donde había sido olvidado deliberadamente. En su alojamiento temporal, se sentó en el borde de su litera y abrió su portátil.
La pantalla se iluminó con documentos clasificados que había pasado años obteniendo a través de canales que la llevarían a un tribunal militar si la descubrían. La Operación Longshot, la misión que destruyó la reputación de su padre, en última instancia, su vida. Se sabía cada detalle de memoria, había reconstruido el escenario mentalmente innumerables veces. Su padre no había fallado el disparo. Se había negado a disparar. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Cerró rápidamente el portátil, deslizándolo debajo de la almohada antes de abrir la puerta. El teniente Ambrose estaba allí, con expresión indescifrable. «El sargento Kasov quiere verte», dijo, con la mirada fija en su rostro como si buscara rasgos familiares. «Centro de mando ahora». Ren asintió, sin revelar nada. Esto era de esperarse, parte del plan. Incluso ella nunca había tenido la intención de que la revelación fuera el final, solo el comienzo. El centro de mando estaba ubicado en un edificio de hormigón armado en el centro de la instalación. Dentro, el sargento mayor Kasov esperaba solo, con una gruesa carpeta abierta sobre el escritorio frente a él. Él no levantó la vista cuando ella entró. «La especialista Tanauser», dijo, enfatizando su verdadero nombre. O debería decir especialista Lel, como indica su documentación de alistamiento. «Cualquiera de las dos es exacta, señor», respondió ella. «Lel es el apellido de soltera de mi madre. El uso de credenciales falsas para alistarse está penado por el Código Militar. No falsifiqué ninguna credencial, señor. Cambié legalmente mi nombre después de la muerte de mi padre». Kasab finalmente levantó la vista. Su rostro lleno de cicatrices era imposible de leer. Y su propósito al unirse a esta unidad bajo una identidad falsa. Ren lo miró directamente a los ojos. «Para restaurar la verdad, señor». Durante un largo momento, Kasov no dijo nada. Luego giró el expediente hacia ella. Dentro había fotografías, informes y un certificado de defunción. Ezra Tanauser, francotirador condecorado, murió bajo custodia militar mientras esperaba al tribunal militar. «El informe oficial dice que fue suicidio», dijo Kaslov, con voz cuidadosamente neutral. «¿Creíste eso?» «Nunca», respondió Ren sin dudarlo. «Mi padre nunca se quitaría la vida. Lo asesinaron porque sabía demasiado sobre lo que realmente ocurrió». Kaslov se reclinó y la estudió con nueva intensidad. «¿Tenías qué años? 16. ¿Cuando él murió?» 15, señor. «Y en los 8 años transcurridos desde entonces, te has dedicado a limpiar su nombre, cómo se clasificaron sus técnicas, cómo se eliminaron sus métodos del entrenamiento». La expresión de Ren permaneció impasible. «Él me enseñó todo antes de que se lo llevaran. Desde entonces he practicado todos los días en un terreno privado con equipo que construí yo mismo según sus especificaciones. Para romper su récord. Para demostrar que tenía razón, corrigió la misión que lo arruinó, la Operación Longshot, que requería un tiro imposible. 3.000 metros, terreno montañoso, patrones de viento impredecibles, similares a nuestros parámetros de misión actuales, observó Kasov. «Exactamente lo mismo», confirmó Ren. «Es por eso que estoy aquí ahora. Cuando escuché que esta unidad se estaba preparando para una misión de extracción que requería cobertura de larga distancia, supe que esta era mi oportunidad». Kaslov cerró el expediente y dejó sus curtidas manos apoyadas sobre él. «Tu padre era un buen hombre, uno de los mejores tiradores con los que serví, pero su historial era discutido. Sus métodos fueron cuestionados. El informe oficial afirma que falló un tiro crítico que costó vidas». «No falló», dijo Ren, con una intensidad controlada entrando en su voz por primera vez. «Él se negó a tomarlo. En la zona objetivo había civiles que no estaban enumerados en el informe. Lo informó, pero fue desestimado. Cuando la operación siguió adelante de todos modos, 16 civiles murieron durante la extracción. Le echaron la culpa a él. Dijo que si hubiera disparado como se le ordenó, nuestras fuerzas habrían tenido una cobertura adecuada.
La expresión de Kozlov cambió sutilmente. Esa es una acusación grave, especialista. Es la verdad, señor. Tengo documentación. Un largo silencio entre ellos. Afuera, el campo estaba en silencio mientras caía la oscuridad. Finalmente, Kozlov habló. Tu disparo de hoy, 3.540 metros verificado y registrado. Hizo un gesto con el archivo. Eso supera en 140 metros el récord disputado de tu padre. Nadie se ha acercado a ninguna de las dos marcas en más de una década. El tiro no fue difícil, dijo Ren en voz baja. No con el cálculo ni la técnica adecuados. Todos los tiradores de este campo de tiro discrepan de usted, especialista. Les enseñaron el método equivocado, señor. Tras la caída en desgracia de mi padre, sus innovaciones fueron descartadas. El ejército volvió a las técnicas convencionales que no tienen en cuenta todas las variables. Kozlov se puso de pie, caminando hacia una caja fuerte de pared detrás de su escritorio. Ingresó una combinación y sacó un expediente más antiguo y desgastado. Este tenía sellos clasificados y advertencias de seguridad. Operación Longshot, dijo, colocándolo sobre el escritorio. Yo estuve allí. ¿Lo sabía? No en el equipo de tiro, sino como parte de la fuerza de extracción. Vi las consecuencias. Ren no lo sabía. Su investigación había revelado los detalles de la operación, pero no una lista completa del personal. Luego vio lo que les pasó a esos civiles. Vi una misión que salió mal en todos los sentidos. Kozlov lo confirmó. El informe oficial atribuyó la negativa de su padre a proporcionar fuego de cobertura en el momento crítico. Dijo que su vacilación nos costó el factor sorpresa. ¿Y usted lo creyó? Los ojos de Kozlov se encontraron. De ella. Creí lo que me ordenaron creer, especialista, hasta hoy. Abrió el archivo clasificado, revelando fotografías e informes que nunca se habían incluido en la investigación oficial. Reconocimiento aéreo que mostraba el complejo civil que no figuraba en el informe de la misión. Registros de comunicación con marcas de tiempo que contradecían la cronología oficial, y lo más condenatorio, órdenes firmadas por un general, ahora de 3 estrellas, que denegaban explícitamente la solicitud de Ezra Tannhäuser de abortar la misión debido a la presencia civil. Tu padre tenía razón, dijo Kozlov, con la voz cargada por el peso de una verdad largamente enterrada. Pero a veces tener razón te mata en este negocio. Ren observó la evidencia. Las emociones amenazaban con romper su compostura, cuidadosamente mantenida. Durante 8 años, había sabido esta verdad, pero nunca podría demostrarla. Ahora, verla confirmada en documentos oficiales le temblaba ligeramente las manos. ¿Quién más lo sabe? Preguntó por este archivo. Nadie más vivo, excepto yo. Lo he mantenido a salvo, esperando. ¿Esperando qué? No lo supe hasta hoy. Kozlov la estudió con un nuevo respeto. Hasta. Te vi hacer ese disparo. El disparo que demuestra que los métodos de tu padre funcionan. El disparo que valida todo lo que él afirmaba que era posible. Un golpe en la puerta los interrumpió. Kozlov devolvió rápidamente el archivo clasificado a la caja fuerte antes de llamar. El teniente Ambrose entró, seguido del especialista Drake. Ambos hombres parecían incómodos, alternando la mirada entre Kozlov y Ren. Señor, comenzó Ambrose formalmente. El equipo ha revisado los datos de disparo de la especialista Tannhäuser. Son legítimos. Todos los protocolos de verificación confirman la distancia y la precisión. Drake dio un paso adelante, inusualmente sumisa. También hemos revisado los registros históricos, las técnicas de su padre, las que fueron descartadas después de su desgracia. Coinciden con lo que observamos en su enfoque de hoy. Y su conclusión, insistió Kozlov. Ambrose se enderezó. El método Tannhäuser funciona, señor. Hemos estado entrenando con técnicas obsoletas que limitan nuestro alcance efectivo. Lo que significa, insistió Kozlov, lo que significa, dijo Drake a regañadientes,
que si Ezra Tannhäuser afirmaba que podía hacer el disparo requerido para Operación Longot, probablemente podría haberlo hecho. Y si se negó, no fue por incapacidad. Wren mantuvo una expresión neutral, pero en su interior, un peso que había cargado durante 8 años comenzó a aliviarse. Esto era más de lo que se había atrevido a esperar. La reivindicación de la misma comunidad que había rechazado las innovaciones de su padre. «Gracias, caballeros», dijo Kasov. «Eso es todo por ahora». Después de que se fueran, Kasov se volvió hacia Wren. «La reunión informativa de la misión de mañana es a las 6. Espero que esté allí, especialista Tannhäuser». «Señor», preguntó, sin comprender su significado. «Necesitamos al mejor tirador disponible para esta misión de hoy. Demuestre que es usted». Hizo una pausa. «A menos que haya cumplido con lo que vino a buscar y planee desaparecer ahora que ha dejado claro su punto». La pregunta flotaba en el aire entre ellos. Wren, de hecho, había planeado irse una vez que batiera el récord y los obligara a reconocer el nombre de su padre. Su misión personal estaba cumplida. Pero algo cambió cuando vio esos documentos clasificados. Cuando se dio cuenta, Kasov había estado protegiendo la verdad todos estos años. «Allí estaré, señor», dijo finalmente. «A las 6». Kozlov asintió, con una leve sonrisa en su rostro. «Descanse, especialista. Mañana tendrás un rifle real asignado, no uno prestado». Mientras se giraba para irse, agregó, «Tu padre estaría orgulloso, Wren. No solo por el disparo, sino por tu persistencia en la búsqueda de la verdad». Afuera, el aire nocturno se había enfriado mientras Wren regresaba a sus aposentos. Las luces del campo de tiro se tenues en la distancia, pero podía distinguir figuras que aún se movían, probablemente comentando los extraordinarios acontecimientos del día. Su nombre, su verdadero nombre, estaría circulando. Por la mañana, todos sabrían quién era y por qué había venido. El secretismo había terminado. Ahora venía la parte más difícil. La parte que su padre había advertido que sería la más difícil. Ahora que tenía su atención, ahora que había demostrado su habilidad incuestionablemente, tenía que usar esa influencia para forzar un ajuste de cuentas con el pasado. La misión del día siguiente era solo el comienzo. El disparo que realmente importaría no se mediría en metros, sino por el impacto que tendría en la verdad que su padre murió protegiendo. El amanecer llegó con una tenue luz filtrándose a través de la niebla de la montaña. Mientras Wren se dirigía a la sala de reuniones, había dormido poco, su mente repasando las revelaciones del día anterior y las implicaciones para la misión que se avecinaba. Había venido a Fort Blackwood buscando justicia para su padre, pero ahora se encontraba en una posición de responsabilidad inesperada. La sala quedó en silencio al entrar. Unas miradas siguieron su movimiento hasta un asiento vacío cerca del fondo, pero Kasov le indicó que avanzara. El especialista Tannhäuser asumirá la posición principal para la operación de hoy, anunció sin preámbulos. El teniente Ambrose proporcionará cobertura secundaria. El silencio se profundizó. Drake, que esperaba el rol de tirador principal, se tensó, pero no dijo nada. Los demás intercambiaron miradas, su sorpresa evidente, pero su disciplina se mantuvo. Kozlov activó la pantalla táctica, revelando imágenes satelitales de una región montañosa. El punto de extracción alfa se encuentra aquí en este valle. Nuestro equipo necesita fuego de cobertura desde esta cresta, a aproximadamente 3.200 metros de la zona de extracción. ¿Condiciones meteorológicas?, preguntó Wren, estudiando la topografía. El terreno montañoso variable crea patrones de viento impredecibles, caída de la presión barométrica y posibilidad de precipitaciones ligeras. La mirada de Kozlov se cruzó con la de ella. Similares a las condiciones que manejaste ayer y a los parámetros de la misión. Presionó el protocolo de extracción estándar. Nuestro equipo. Recupere el paquete a las 15 horas. Necesitarán rutas de entrada y salida despejadas,
lo que significa neutralizar cualquier presencia hostil en estas 3 posiciones. Señaló puntos en el mapa que formaban un triángulo alrededor de la zona de extracción. Ren asintió, haciendo cálculos mentales. Necesitaré una posición elevada con visibilidad despejada hacia los 3 objetivos. Ya está trazado, dijo Ambrose, adelantándose para ajustar la pantalla. Este afloramiento le proporciona la elevación y el ocultamiento necesarios. A medida que continuaba la sesión informativa, Ren absorbió los detalles con concentración practicada. Esto ya no era solo una misión. Fue una prueba, no de sus habilidades de tiro, aunque ya lo había demostrado, sino de los métodos de su padre en condiciones reales de campo. Los métodos que habían sido desacreditados y abandonados después de su desgracia. Al concluir la sesión informativa, el equipo se dispersó para preparar su equipo. Ren se encontró siendo abordada por Drake, con su habitual arrogancia contenida. Tannhäuser, dijo, usando su verdadero nombre por primera vez. Te debo una disculpa. Ella lo miró con neutralidad, esperando. Dije cosas. Continuó con torpeza. Sobre tu padre, sobre ti. Me equivoqué. Creías lo que te decían que creyeras, dijo, haciéndose eco de las palabras de Kozlov de la noche anterior. Aún así, él le extendió la mano. Buena suerte hoy. Ella aceptó el apretón de manos, notando el genuino respeto que había reemplazado la condescendencia en sus ojos. No era por eso que había venido, esta validación de sus compañeros, pero la encontró inesperadamente significativa. En la armería, Ren recibió un rifle Barrett Point calibre 50 completamente nuevo, personalizado con las últimas modificaciones. Lo inspeccionó minuciosamente, haciendo pequeños ajustes para adaptarlo a sus preferencias. El arma le resultaba familiar. A pesar de las diferencias con los modelos anteriores con los que se había entrenado, los principios seguían siendo los mismos. Ambrose se unió a ella en el campo de pruebas, donde ajustó el nuevo rifle con precisión metódica. Tu técnica, observó mientras ella completaba otra agrupación perfecta a 1000 metros. No es un procedimiento estándar, no. Ella estuvo de acuerdo. Mi padre desarrolló estos métodos después de estudiar miles de tiros de larga distancia. Descubrió que la sabiduría convencional ignoraba ciertas variables que se vuelven críticas más allá de los 2.000 metros, como la rotación de la Tierra. Ambrose notó, vi cómo lo adaptaste ayer. Y la estratificación atmosférica, añadió. Las diferentes capas de aire se mueven a diferentes velocidades. La mayoría de los tiradores tienen en cuenta el viento en su posición y tal vez en el objetivo, pero no las variaciones entre ambos. Ambrose absorbió esto con el enfoque de un verdadero técnico. Estos métodos fueron clasificados según la situación de su padre. Los suprimieron, Ren los corrigió, los enterró, no porque no funcionaran, sino porque reconocer su eficacia significaría reconocer que también tenía razón en otras cosas. Antes de que Ambrose pudiera responder, Kozlov se acercó. Los transportes salen en 20 minutos. Termina tus preparativos. Los helicópteros los llevaron a lo profundo de la cordillera, depositando al equipo de francotiradores en una zona de aterrizaje camuflada a 5 kilómetros de su posición final. Desde allí, viajaron a pie, moviéndose en silencio a través de un denso bosque que gradualmente dio paso a terreno rocoso a medida que ascendían. La posición de tiro era exactamente como lo había indicado la información, un afloramiento natural que proporcionaba tanto ocultamiento como líneas de visión claras hacia el valle de abajo. Ren instaló su equipo con Ambrose como su observador mientras el resto del equipo establecía el perímetro de seguridad. El viento está cambiando, informó Ambrose, revisando sus instrumentos. La presión barométrica continúa bajando. Ren ajustó sus cálculos, marcando las actualizaciones en su libro de datos. Su mente estaba clara y centrada en la tarea en cuestión. Sin embargo, una parte de ella no pudo evitar ver los paralelismos con la misión final de su padre. Las mismas condiciones difíciles, las mismas distancias imposibles,
La misma necesidad crítica de precisión. El equipo de extracción se reporta listo para la inserción. La voz de Kasov llegó a través de sus comunicaciones. En espera de la autorización final. Mientras esperaban, Ambrose la estudió a través de sus binoculares. No viniste aquí solo para romper un récord, ¿verdad? No, admitió Wren. Vine aquí porque sabía que esta misión vendría. Los mismos parámetros que la operación Longshot. Los mismos requisitos imposibles. ¿Cómo lo pudiste saber? Ella sostuvo su mirada brevemente. He pasado 8 años siguiendo cada operación que coincidía con el perfil de misión final de mi padre. Cuando vi que lo estaban preparando con esta unidad, supe que era el momento. ¿Tiempo para qué? Antes de que pudiera responder, sus comunicaciones volvieron a interrumpirse. Todas las unidades, la misión es verde. Repetir. La misión es verde. Equipo de extracción insertando ahora. A través de su telescopio, Wren observó cómo el equipo de extracción se posicionaba en el fondo del valle. Sus movimientos eran precisos, disciplinados, invisibles para cualquiera que no tuviera la ventaja de su posición elevada y su óptica de alta potencia. Entonces ella vio lo que ellos no pudieron ver. Movimiento en la zona arbórea cerca de la primera posición objetivo. No las fuerzas hostiles esperadas, sino civiles. Un grupo pequeño, quizás 5 o 6 personas, moviéndose con cautela por la zona. Ambrosio, dijo en voz baja. Referencia de cuadrícula del cuadrante noreste 045. Confirmo lo que estoy viendo. Ajustó su telescopio. Confirmado. Civiles presentes. No en el briefing. Los paralelismos ya no eran sutiles. Esta fue la historia que se repitió con asombrosa precisión. El mismo trágico escenario que había destruido a su padre se estaba desarrollando nuevamente ante sus ojos. Comando, aquí Overwatch, anunció por radio usando su distintivo de misión. Tenemos civiles en la zona objetivo. Repito, civiles presentes en la posición objetivo 1. Siguió un tenso silencio. Entonces, Overwatch, este es el comando. Los datos de inteligencia no muestran presencia civil en ese sector. Continúe con la misión según lo informado. Wren intercambió miradas con Ambrose y vio que la comprensión amanecía en sus ojos. Esto fue exactamente lo que le pasó a su padre. Comando, respetuosamente, tengo confirmación visual de al menos 6 civiles en las coordenadas del objetivo. Solicito retrasar la misión hasta que despejen el área. Otra pausa. Esta vez más larga. Overwatch, negativo en retraso. El equipo de extracción está comprometido. Neutralizar los objetivos según las instrucciones. Esto es una orden. El momento de la verdad había llegado, antes de lo esperado, pero exactamente como había temido. Recalculó el disparo, su mente se ajustó automáticamente a todas las variables. Estaba dentro de sus posibilidades, un disparo limpio con altas probabilidades de éxito. Pero los civiles quedarían atrapados en las consecuencias, tal como ocurrió 8 años atrás. Su dedo descansó suavemente sobre el gatillo mientras la voz de su padre resonó en su memoria. El tiro más duro no es el que se realiza a mayor distancia. Es cuando tienes que decidir si apretar el gatillo o no. Overwatch, confirma que copiaste la última transmisión. Comando presionado. Wren respiró profundamente. Comando, aquí Overwatch. Rechazo la toma debido a la presencia civil y solicito un enfoque alternativo. La radio explotó con una respuesta enojada, pero Wren ya había bajado su rifle. A su lado, Ambrose parecía pálido pero decidido. ¿Entiendes lo que estás haciendo?, preguntó en voz baja. Estoy haciendo exactamente lo que hizo mi padre, respondió. Lo correcto. Te llevarán a un tribunal militar. Probablemente ella estuvo de acuerdo. A menos que podamos probar que los civiles están allí y fueron omitidos deliberadamente del informe. Ambrose consideró esto y luego comenzó a ajustar su equipo de cámara. Documentaré todo. Obtenga evidencia clara de su presencia. Comando a todas las unidades.
La radio volvió a crepitar. Misión abortada. Repetir. Misión abortada. Equipo de extracción. Regresó al punto de inserción inmediatamente. Ren y Ambrose intercambiaron miradas de sorpresa. Pero a su padre no le había ido así. Su misión siguió adelante a pesar de sus objeciones, con resultados trágicos. Todas las unidades regresaron a la base. La transmisión continuó. El informe de vigilancia se presenta directamente al centro de comando al llegar. El viaje de regreso transcurrió en un tenso silencio. Ren esperaba que la policía militar lo encontrara y lo arrestara por desobedecer una orden directa. En cambio, encontraron a Kasov esperando solo en la zona de aterrizaje. Señor, comenzó formalmente. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahorratelo, especialista, le interrumpió. Su avistamiento civil fue correcto. La confirmación por satélite llegó 5 minutos después de su informe. No se suponía que estuvieran allí, pero estaban. Una sensación de alivio la invadió, seguida rápidamente por la sospecha. Igual que hace 8 años. Kozlov asintió sombríamente. Exactamente igual que entonces. Solo que esta vez tenemos evidencia que lo corrobora. Esta vez la misión fue abortada en lugar de continuar. Esta vez no murieron civiles. Por ti, añadió Ambrose, porque tomaste la misma decisión que tomó tu padre. La diferencia, dijo Kasov, es que hoy su llamada fue acalorada. A tu padre lo ignoraron y luego lo culparon por las consecuencias. De regreso en Fort Blackwood, una atmósfera diferente los recibió. Se había corrido la voz sobre el aborto de la misión, sobre la negativa de Ren a disparar y sobre la posterior confirmación de su avistamiento como civil. Los veteranos que se habían burlado de ella ahora la miraban con un nuevo respeto teñido de algo parecido a la admiración. En la oficina de Kosov, los archivos clasificados de la operación Longshot estaban abiertos junto a los informes de su misión abortada. Los paralelismos eran innegables y el patrón era claro para cualquiera que quisiera verlo. Estamos reabriendo la investigación sobre el caso de su padre, le informó Kasov. Con los acontecimientos de hoy como evidencia corroborativa, podemos probar que tomó la decisión correcta, que fue preparado para asumir la culpa por el error de alguien más. Ren permaneció firme, su compostura finalmente se quebró cuando las implicaciones se asimilaron. 8 años de dedicación, de preparación silenciosa, de concentración absoluta en limpiar el nombre de su padre habían culminado en este momento. El general Hayward ha aprobado una revisión formal, continuó Kozlov. El mismo general Hayward que autorizó la operación Longshot a pesar de las objeciones de tu padre. De repente, está muy interesado en aclarar las cosas ahora que se han documentado circunstancias similares. Política, observó Ambrose secamente. Nadie quiere estar 2 veces en el lado equivocado de la historia. O el lado equivocado de una investigación del Congreso, coincidió Kasov. De cualquier manera, especialista Tannhäuser, el nombre de su padre quedará limpiado, sus métodos se restablecerán en los protocolos de entrenamiento y su registro permanecerá junto al suyo en los libros de registro. A la mañana siguiente, la unidad se reunió con el uniforme formal en el muro conmemorativo, donde estaban inscritos los nombres de los tiradores caídos. Los logros y récords notables fueron enumerados en una placa separada. Una placa que alguna vez incluyó el nombre de Ezra Tannhäuser antes de que fuera removida. El veterano permaneció firme mientras Kasov se acercaba a Ren con una pequeña caja de madera y un parche de unidad que había estado guardado durante años. Tu padre siempre decía que disparar no se trataba de dar en el blanco, dijo Kozlov, abriendo la caja para revelar una medalla de tiro que había sido ascendida oficialmente. Se trataba de proteger lo que importa. Mientras la unidad observaba, reencaminó hacia el muro conmemorativo donde se estaba grabando nuevamente el nombre de Ezra Tannhäuser. Colocó su mano sobre las letras frescas, sintiendo el corte de la verdad restaurada a la historia. Tu disparo no fue solo un récord, le dijo Kozlov mientras la unidad permanecía firme detrás de ellos. Fue justicia.
El sol de la mañana iluminó las lágrimas que Ren finalmente se permitió al mirar una fotografía descolorida de su padre que llevaba consigo todos los días de su viaje. El hombre que le había enseñado que a veces los objetivos más difíciles no se miden en distancia. A veces el tiro más importante es el que te niegas a realizar.